Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo usar la herramienta de análisis dimensional. Bueno, esta es una herramienta que permite evaluar la pertinencia y también la empatía que se tiene con un reto. Bueno, esta herramienta es súper interesante porque muchísimas veces cuando alguien va a desarrollar un proyecto no está muy seguro sobre el tema y básicamente en qué situación se está metiendo. Entonces, esta es una herramienta que permite evaluar una necesidad o reto. Con esta técnica pretendemos asegurarnos que conocemos los fundamentos del reto al que nos estamos enfrentando. Consiste en estudiar a profundidad el problema teniendo en cuenta diferentes aspectos del mismo. Para ello hay que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes están involucrados? ¿Para qué resolverlo? ¿Qué grado de relevancia tiene el problema? ¿Cuál es la causa? ¿Y en qué lugar acontece esta situación? Si somos capaces de responder de forma concisa a estas 6 preguntas, seremos capaces de dimensionar el reto al cual nos vamos a enfrentar. Es muy importante saber en qué nos estamos metiendo. Algo que es fundamental es que nosotros necesitamos entender bajo qué circunstancias y en qué situaciones nosotros estamos dispuestos a asumir un reto. Y pues si realmente es pertinente porque no siempre ocurre. Entonces, este análisis dimensional permite dividir en 3 dimensiones estas preguntas y mirar si sí es pertinente hacerlo. Algo que es muy importante es que yo necesito poder identificar referentes. Muchas veces uno tiene una información muy superficial sobre el tema de un proyecto, sobre el tema de una situación, y para que yo pueda tomar una decisión informada, pues necesito identificar referentes, buscar fuentes bibliográficas que sean creíbles y por supuesto recolectar información. Este proceso de recolección de información me va a permitir a mí analizar la pertinencia que tiene el proyecto o el reto, porque la realidad es que inclusive si hay una necesidad no siempre vale la pena desarrollar un proyecto a partir de esto. Entonces, la primera pregunta que está en la dimensión 1 es ¿cuál es el problema? La idea es que yo pueda ser bien descriptivo y bien conciso con la respuesta. ¿Cierto? Muchísimas veces este tipo de desarrollo se hace antes, inclusive de la fase número 1 de Design Thinking, que como ustedes saben es empatía. Entonces me permite a mí evidenciar cuál es la problemática que se está trabajando. Entonces, esto también nos permite conectar a 2 preguntas que son sumamente importantes, ¿cierto? ¿Quiénes están involucrados? Es decir, cuáles son los actores, lo que se conoce popularmente como stakeholders. Yo necesito saber cuáles son sus relaciones, qué tipo de elementos se encuentran acá, cuáles son las diferentes situaciones que se muestran, que nosotros tenemos. Por supuesto, también es esencial saber para qué resolverlo. ¿A qué me refiero con eso? Quiere decir que inclusive si yo conozco cuál es la problemática y sé cuáles son los actores y todas las variables que se componen acá, es importante saber por qué es necesario resolverlo. Si es realmente importante, si es un capricho, si... Entonces, esta pregunta específicamente está evaluando la pertinencia. Estas 2 preguntas se encuentran en la dimensión 2 y para que yo las pueda contestar, pues necesito haber contestado primero las preguntas de la dimensión 2. De esta misma manera, está conectado, ¿cierto?, a la dimensión 3. Y la primera pregunta de la dimensión 3, que es la pregunta número 4, es ¿qué grado de relevancia tiene el problema? Si ustedes se dan cuenta, esta pregunta acá, la número 3 y la número 4, están muy ligadas, porque inclusive si yo tengo toda la información, hay proyectos que no vale la pena hacer. No vale la pena hacer. Si yo voy a hacer una marca de ropa que contamina el mundo, que no tiene ninguna innovación en insumos ni en diseño, pues ¿para qué voy a hacerlo? Si voy a hacer una marca de zapatos que está copiando diseños, que está contaminando, pues es algo que no vale la pena hacer. Entonces es muy importante y para esto les recomiendo que vean el video de la pirámide de Maslow para evaluar el grado de necesidad. Ustedes vean qué grado de relevancia tiene este problema, si sí es pertinente, si sí vale la pena hacerlo. La quinta pregunta es ¿cuál es la causa? Y esta es una
eh, pregunta muy importante. De hecho, la herramienta de árbol de problemas es una herramienta que nos permite evaluar las causas. Yo necesito saber por qué está ocurriendo una problemática, por qué está ocurriendo una necesidad a fondo, de manera detallada. Estas preguntas no son de sí o no, son preguntas que requieren una respuesta muy profunda y aparte de que yo tenga la información, pues necesito analizarlo con profundidad. De esta misma manera encontramos en qué lugar acontece este problema, es decir, el contexto y el lugar. Y no es suficiente decir ocurre en el mundo, no es suficiente decir ocurre en determinado país o ocurre en determinada región, inclusive en qué ciudad. Tiene que ser algo muy específico. Ciudades grandes de Latinoamérica como Buenos Aires, como el DF, como Bogotá, tienen situaciones muy distintas en sus barrios, entonces es muy importante que yo lo especifique al máximo. Al final de contestar estas 6 preguntas, si lo puedo hacer, debo poder definir si acepto el reto o no, si vale la pena trabajarlo o no. No todos los retos son pertinentes de desarrollo, no todas las necesidades son realmente importantes. Es esencial recolectar información y tomar una decisión informada, no simplemente por un gusto o un capricho. ¿Cuál es la causa? Es una pregunta demasiado importante. De hecho, puede haber varias causas. Por eso les recomiendo la herramienta de árbol de problemas para poder evaluar esas causas, porque uno normalmente siempre ve las consecuencias de una problemática y no conoce por qué está ocurriendo. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales, nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Gracias a ustedes somos el canal número 1 en Design Thinking e innovación de todo YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.